del dólar tan grande, digamos, ahí hay un jalonador enorme para estimular la siembra. El otro tema es un efecto que habría que ver de manera más detallada, y es el efecto globo en la región andina. Es histórico que Bolivia, Perú y Colombia han producido para el mundo en los últimos 15 años un promedio de 900 toneladas métricas de cocaína. Y la verdad es que cuando uno revisa esas estadísticas, cuando en Perú aumentan los cultivos, en Colombia disminuyen, o al revés. Pero más allá de las explicaciones, Luis Carlos, aquí, más allá de las motivaciones que hubo para que crecieran los cultivos, lo que es claro es que tenemos un desafío que no estamos negando, un desafío que estamos enfrentando, y un desafío que por primera vez, de manera estructural, con una política y un plan estratégico para llegar a los territorios, para quedarse allí de manera integral y de forma permanente, nos permitirá superar esa producción. General Naranjo, esta semana viene el procurador de México, tema que usted conoce muy bien, por supuesto, a reunirse con el fiscal Néstor Humberto Martínez, porque ellos están preocupados de a dónde va a pasar el negocio del narcotráfico ahora en el posconflicto. No va a desaparecer de la noche a la mañana, y todo ese negocio que estaba manejando las FARC, ¿en manos de quién va a ser? ¿A quiénes van a tener ellos que combatir? ¿Cuáles serán las conexiones ahora de los carteles mexicanos con Colombia? ¿Cuál es su teoría, general? Darcy, llevamos 2 años preparando lo que uno podría llamar esta situación de posconflicto. Y trabajar 2 años en ese tema supone, primero, reconocer que el delito del narcotráfico es un fenómeno básicamente transnacional y que no tiene solución doméstica o individual o insular de un país. Y en ese marco, digamos, y en ese reconocimiento, lo que se ha visto es que es necesario que Colombia impulse, fortalezca todos los procesos y convenios de asistencia judicial, como lo está haciendo hoy el fiscal Néstor Humberto Martínez, con México en particular. Nosotros estimamos que ha llegado para México y para Colombia una oportunidad enorme, porque si uno logra reducir particularmente la producción de hoja de coca, pero aumenta la interdicción marítima, que es hoy una de las modalidades más frecuentes para transportar la droga, estaría uno asfixiando un poco el negocio. No será una solución mágica que se obtenga de la noche a la mañana, pero nosotros valoramos estos esfuerzos de acercamiento judicial con la Procuraduría Mexicana. ¿Buscando dónde mercar? Estamos muy cerca de ti. ¿Quieres llevar de todo? Hacemos rendir tu dinero. ¿Precios bajos todos los días? Por supuesto. Todo eso y más lo encuentras siempre en Olímpica. Ven. Olímpica. Siempre precios bajos. Siempre. Es hora de decir siempre se puede. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio. 6:25. Estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. 6:26 a.m. Continuamos este diálogo con el general Óscar Naranjo, hablando del tema de la lucha contra el narcotráfico. General, usted que ha llegado a conocer también a las FARC durante los años que las combatió y luego como negociador, ¿qué tanto espera que ellas colaboren en la entrega de coordenadas, de rutas, de información sobre enlaces precisamente para luchar contra el narcotráfico? Bueno, las FARC son conscientes, y el propio secretariado de las FARC lo expresó en La Habana, de que si hay algo que llegue a amenazar el acuerdo de paz, es el narcotráfico. Y en ese sentido, digamos, el acuerdo se funda en la necesidad de proscribir y derrotar para siempre esa modalidad, en el entendido de que es la amenaza fundamental que hemos enfrentado los colombianos y que ahora, en esta etapa, con acuerdo con las FARC, podría arruinar ese acuerdo. Y yo de lo que estoy seguro es que este movimiento que se está dando para que más y más familias se comprometan en estos acuerdos de sustitución voluntaria, habla de ese espíritu ya en el territorio, donde lejos de tener unos levantamientos de las comunidades para resistirse a la sustitución,
hoy tenemos una voluntad de esas comunidades para decir, estamos listas a cambiar esta actividad por una actividad legal. Y yo francamente lo que espero es que las FARC hagan cada vez más pública esa decisión, porque el acuerdo contiene, en mi opinión, un párrafo que es determinante y concluyente. A la hora del acuerdo, de la firma del acuerdo final, las FARC se compromete a romper cualquier vínculo que tengan o hayan tenido con el narcotráfico y se compromete a contribuir de distintas maneras y en forma efectiva en la superación del problema de las drogas. Eso es lo que dice el acuerdo y nosotros esperamos que se cumpla. General, usted ha sido testigo y protagonista privilegiado de lo que ha pasado en Colombia en las últimas décadas, estando en la Policía Nacional en cargos de altísima responsabilidad, y ha trabajado con los últimos presidentes que hemos tenido, pues digamos, desde hace bastante tiempo. Yo quisiera hacerle una pregunta muy puntual, porque lo que estamos viviendo hoy es la sumatoria o la conclusión de las decisiones buenas y malas que se han tomado en estas últimas décadas en todos los temas del país. Yo quisiera que usted me describiera sintéticamente, desde su punto de vista, cómo describiría a los presidentes Samper, Pastrana, Uribe y Santos. ¿Qué características ve en cada uno de ellos con quienes usted ha tenido la oportunidad de trabajar? Álvaro, yo comenzaría diciendo que, por ejemplo, el acuerdo que pone fin a un conflicto de 52 años con las FARC es el acumulado histórico de distintas gestiones que contribuyeron de manera decisiva a crear las condiciones para que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se sentara en una mesa de negociaciones con las FARC para firmar ese acuerdo y dejar atrás 52 años de conflicto armado. El presidente Juan Manuel Santos lo ha dicho, la paz, esta paz no es la paz de Santos, ni es la paz de este gobierno, es la paz de todos los colombianos, y yo diría como una persona institucional y no un político, que la entiendo como el acumulado histórico de esfuerzos que crearon estas condiciones y que nos permiten tener hoy a las FARC, y eso no se puede desconocer, en un proceso de dejación de armas, diciendo desde las zonas veredales transitorias de normalización, estamos aquí para reincorporarnos a la vida civil y política. Y la verdad, eso parecía inimaginable hace unos años. Yo tengo que decir que trabajé cerca de 6 o 7 presidentes. Y hoy, cuando hay como un afán del populismo por derrotar la institucionalidad, yo lo que tendría que decir es que cada presidente trató de acertar, cada presidente se desveló por cumplir con su deber, unos con más éxitos que otros, pero al final, digamos, uno podría decir que nuestra institucionalidad presidencial es vital, ha sido vital en esta transformación para la sociedad colombiana. Hoy aparecen en varios medios de comunicación logros alcanzados por Colombia en distintas materias, y la verdad, uno debería estar muy orgulloso de saber que en los últimos años, por ejemplo, se ha aumentado la cobertura en educación, que hoy tenemos en este gobierno más de 500.000 estudiantes en jornada única, que se han sacado de la pobreza varios millones de personas que estuvieron condenadas a pobreza extrema, que tenemos adicionalmente 1.200.000 niños en el programa de Cero a Siempre, que están asegurando derechos para tener realmente un proyecto de vida fundado en la dignidad, que hemos duplicado solamente en los últimos años, por ejemplo, nuestra capacidad para recibir turistas y extranjeros. Hoy sobrepasamos la cifra de 5 millones de personas que están llegando a Colombia. Hemos duplicado igualmente nuestra capacidad de movilidad a través de estos esfuerzos del gobierno del presidente con su vicepresidente para construir vías tipo 4G. Es decir, hay logros que no son resultado de la suerte y que no son gratuitos y corresponden a los esfuerzos continuados. Y uno podría decir, ahora que se trata de hacer reconocimientos, que por ejemplo es indudable que las condiciones para que nos pudiéramos sentar con las FARC en una mesa de negociaciones fue el resultado de una política de seguridad democrática liderada por 2 presidentes, por el presidente Álvaro Uribe y por su ministro de Defensa en ese momento, el presidente de hoy, Juan Manuel Santos. General Naranjo, ¿por qué
en muchos de los campamentos de las zonas temporales se están haciendo exigencias y hasta construcciones que hacen pensar, porque algunos de los líderes lo han manifestado así, que temporales no va a ser, que ellos se van a quedar ahí y se pueden llegar a convertir en definitivas. Es que eso lo dicen sus colegas, los generales de las fuerzas militares de la policía en retiro lo dijeron en una carta. ¿Usted está de acuerdo con ellos? Repúblicas independientes. Vamos por partes. Digamos, las zonas veredales transitorias de normalización, como su nombre lo indica, están concebidas en el acuerdo como unas zonas temporales y excepcionales para cumplir el propósito de la dejación de armas y comenzar el proceso de reintegración. Y tienen un límite en el tiempo. Y por lo tanto, desde el punto de vista de los acuerdos, esas zonas terminan con los tiempos previstos en el cronograma previsto de más 180. Y eso no quiere decir que inmediatamente entonces esas zonas pues se vayan a destruir, ¿sí? Y que uno vaya a derrumbar esos campamentos. Esas zonas quedarán allí y probablemente, habrá que decirlo así, con la vigencia total del Estado de Derecho, ya sin proceso de monitoreo y verificación, ahí en esas zonas se dará lugar a distintos procesos de reincorporación y reintegración de los guerrilleros de las FARC a la vida civil. Pero francamente pensar que las zonas veredales ponen en peligro la seguridad nacional me parece que es un supuesto que no se corresponde con la realidad. Para nada se interrumpen las competencias de la fuerza pública y de la institucionalidad para llegar a esas zonas. General, hablando de la ficción y la realidad de la implementación de los acuerdos, sobre el tema de que miembros de las FARC sean ahora miembros de los esquemas de seguridad de algunos líderes de las FARC, ¿qué piensa sobre el tema y qué piensa de que se le vaya a pagar ese salario cercano a 1.800.000 pesos que en su momento el presidente Santos negó que se le iba a pagar a los miembros de las FARC? No, Luis Carlos, yo tengo que asumir, digamos, aquí públicamente, yo soy el responsable de haber negociado y liderado el tema de garantías de seguridad para la dejación de las armas y la reincorporación a la vida civil por parte de las FARC. Y esa negociación realmente se basó en lecciones aprendidas en Colombia. Lecciones aprendidas, por cierto, muy dolorosas, como que no haber tomado las medidas necesarias hace unos años significó pues un número de asesinatos, de muertes de miembros de la UP que hoy todavía nos duelen y por los cuales el Estado colombiano está pagando el costo de no haber tomado de los recaudos y haber asegurado la integridad de esas personas. Pero también lecciones aprendidas que tienen que ver con el proceso de desmovilización de las autodefensas y de los paramilitares en Colombia. Yo menciono solamente una cifra que nos tiene que doler a todos los colombianos. Del año 2006 a hoy, más de 3.000 desmovilizados de los paramilitares han sido asesinados. Y la verdad, uno lo que tendría es que tomar todas las previsiones para que no repitamos esas historias. Y cuando digo que recurrimos a un modelo y a una lección aprendida, realmente nos basamos en lo que ha sido una combinación de un modelo institucional, pero de composición mixta en su operación, como el que se usó con el M-19, donde personas de confianza del M-19, sumados a funcionarios del Estado, policías y miembros en ese momento del Departamento Administrativo de Seguridad, integraron esos equipos que protegieron a los miembros del DAS, del M-19. Yo creo que una salida ocupacional cumplida bajo estándares primero de selección, de entrenamiento, de control y de verificación del desempeño, realmente es viable para que personas de las FARC, repito, seleccionadas, entrenadas y sujetas a control en el marco de una institucionalidad como la que se crea, que es la subdirección especializada dentro de la unidad de protección de la UNP, es totalmente viable y para nada pone en peligro, digamos, la seguridad de los colombianos. General, hemos hablado extensamente del tema del narcotráfico, pero hay otro problema que está viviendo y enfrentando Colombia, un gran desafío en términos de seguridad, que es el tema de la minería ilegal. ¿Cuál es el diagnóstico del verdadero alcance que tiene este problema en términos de seguridad, en términos de medio ambiente para Colombia? ¿A qué nos estamos enfrentando y qué hacer para resolver ese tema? Sí,
Colombia no fue ajena, digamos, a un proceso latinoamericano y particularmente suramericano de crecimiento exponencial de la minería ilegal o la minería criminal. Realmente vimos durante los últimos 10 años una creciente explotación bárbara en el territorio de oro particularmente, a cielo abierto o en los ríos, que llevó a América Latina a tomar decisiones supremamente drásticas. Ecuador, Perú y Colombia realmente han liderado esta batalla. Y yo lo que diría es que estamos frente a un fenómeno de ausencia del Estado en el territorio. Y uno creería, yo tengo esa convicción, de que superado el conflicto con las FARC, los colombianos tengamos la capacidad de llegar a ejercer control territorial integral y permanente en zonas donde nunca hemos estado, sino con motivo de la guerra, en un carácter ofensivo o defensivo, pero no permanente y de control territorial. Y por otro lado, lo que señalo es que la ausencia del Estado ha permitido que florezcan economías criminales, y la verdad, atacar las rentas criminales en el territorio hoy tienen que ser una prioridad, porque uno podría decir, lo puede afirmar también así contundentemente, el narcotráfico, la minería, la extorsión y la corrupción en el territorio son rentas criminales que tenemos que combatir con toda contundencia. El gobierno está tomando, digamos, iniciativas, adoptando iniciativas que van desde la destrucción de la maquinaria hasta el control de los precursores para procesar. ¿Por qué no la destruimos cuando viene en camino? Porque no es maquinaria muy grande, visible, pasa por las inspecciones de policía, por los retenes, los alcaldes saben por dónde va esa maquinaria. Darío, déjeme decirle que yo comparto con usted esa misma visión. Realmente es inaudito, es imperdonable, no tiene ninguna justificación que maquinaria pesada llegue a esa Colombia seguramente profunda, ingresada de contrabando, comprando funcionarios de aduana. A esa Colombia profunda, digamos, como llega, que uno pueda constatar a los llamados dragones, a las dragas instaladas en los ríos, que son maquinaria pesada. Y en ese sentido, lo que hemos dicho es que el sistema preventivo y de control sobre esa maquinaria tiene que aumentarse, y aumentarse también a través de una sanción para esas personas y tipificar un delito específicamente, porque no es posible que empresas legales o ilegales, haciendo uso de figuras de contrabando o de importación legal, faciliten la explotación minera. Sí. General, ¿cree usted que como viene proyectada la Jurisdicción Especial de Paz deben quedar tranquilas las Fuerzas Armadas? Yo estoy seguro de eso. Y estoy seguro especialmente si uno pone el espejo retrovisor y llega a la conclusión de que nunca en Colombia había habido un tratamiento especial para los miembros de la fuerza pública, cada vez que se producía o se llegaba a la conclusión de poner fin a un acuerdo, y con un acuerdo frente a las guerrillas. Esta es la primera vez que hay un sistema que considera de manera especial, de manera equitativa, de manera diferencial al mismo tiempo, un tratamiento en materia penal para los militares y los miembros de la fuerza pública, militares y policías. A mí me sorprende, digamos, cuando uno revisa los procesos del pasado y ve que allí no hubo ninguna preocupación por ese tratamiento especial. Hoy lo tenemos. Y con todos sus defectos, pues, es infinitamente mejor y superior a lo que hemos aplicado en el pasado. General Naranjo, en las principales ciudades del país la gente se queja del raponeo, del robo, del hurto. Estamos perdiendo la guerra contra la inseguridad ciudadana. ¿Usted qué va a hacer? Erika, sobre eso hay distintas visiones. Yo no comparto, digamos, la idea de poner al ciudadano sobre el dilema de si es percepción o realidad. La seguridad es la combinación de las dos. Y si uno, bien sea por percepción o por realidad, se siente inseguro, está inseguro y está mortificado. Lo segundo es que, claro, una vez termina el conflicto armado y tenemos la tasa más baja de homicidios de los últimos 40 años, tenemos al secuestro en la cifra más baja desde que tenemos estadísticas, los ciudadanos empezamos a reconocer otras necesidades en materia de seguridad y nos empezamos a preocupar de la seguridad en la cotidianidad, y a eso hay que darle respuesta. Y yo creo que hoy hay posibilidades enormes para dar esa respuesta. ¿Qué posibilidad? Rescatar
el valor preventivo que abandonamos porque estábamos en una acción siempre represiva y de reacción frente a los grupos armados, llámese de narcotraficantes, llámese guerrilleros. Y como abandonamos la prevención, nos olvidamos de que había normas de convivencia y por eso nos está pareciendo un poco exótico que tengamos un código de convivencia para los ciudadanos y haya toda esta polémica alrededor de un código de policía que se ha llegado a entender que es un código para la policía. Tengo que decirlo categóricamente, no. El código de policía es un código para los ciudadanos y para asegurar convivencia. ¿Quién podría estar en desacuerdo con que haya unas normas elementales y unos mínimos que garanticen derechos de ciudadanos como es lo que pretende el código? Digo yo, rescatando esa capacidad preventiva, rescatando esas normas de convivencia, yo estoy seguro que el delito común cede. Pero se necesita más pie de fuerza, general. Hoy se refuerza, y valga la redundancia, la seguridad en Bogotá con otros 1.200 agentes de la policía. Pero así quedaríamos con 10.000 y pico. Es imposible, una ciudad que es un país, Bogotá tiene 9 millones de habitantes, controlarla con los turnos, descansos dominicales, incapacidades con 10.000 hombres. Y lo propio se puede decir de Medellín, de Cali, de Barranquilla, que estarás, de Bucaramanga, Pereira, en fin, de las grandes ciudades. Darío, digamos, el tema del número de efectivos es un tema que hizo carrera en los años 80. En los años 80 nos metimos en una discusión técnica de cuál era el número de policías por cada ciudadano. Y nuestra conclusión hoy es que con 180.000 policías que tiene la Policía de Colombia, es verdad que hay ciudades deficitarias en materia de pie de fuerza. Pero mientras uno prepara, forma y logra los recursos para tener esa planta, hay otras soluciones que realmente habría que verificar y poner ya en marcha. Primero, un policía con buena movilidad, con buena conectividad y particularmente apoyado en la información ciudadana, es un policía que multiplica sus resultados. Y yo lo que creo es que ante la ausencia de pie de fuerza, es necesario incrementar, digamos, la relación del policía con los ciudadanos. Esa relación es la que permite realmente cerrarle espacio al delito. En el caso de Bogotá, están llegando a 12.000 profesionales uniformados y a 8.000 auxiliares regulares o bachilleres. Es ciertamente una situación deficitaria. El gobierno se ha comprometido para ir elevando, digamos, esa capacidad. Pero digo, mientras se logra, es necesario recurrir a fórmulas que sean creativas, prácticas y eficaces, como asegurar la movilidad, la conectividad y la relación con los ciudadanos. General, después de que asuma usted como vicepresidente, le viene un gran reto que va a ser la visita del Papa en septiembre. ¿Cómo le ha ido trabajando con la Iglesia? ¿Cómo están esos preparativos? ¿Qué nos puede contar? Bueno, hoy podemos contar aquí, en esta cabina que dirige Darío y que ustedes conforman, que yo durante muchos años probé que el secreto aquí no existía, aún frente a operaciones estratégicas nacionales. Y la verdad mantuvimos un secreto hace un par de semanas, donde hicimos un recorrido casi nacional con una avanzada del Vaticano, de la Santa Sede, preparando en silencio y en secreto realmente la visita, para que finalmente su santidad dijera el día viernes que sí, ya formalmente vendría a Colombia. Lo había anticipado en una entrevista al Papa, de hecho el miércoles. Lo había anticipado, pero sí, realmente estábamos verificando las condiciones ya en cada ciudad para que él dijera sí. Y tengo que decir que la decisión del Papa, sobre la base de un lema que es bellísimo, demos el primer paso, tiene todo un significado para Colombia de cara a esta coyuntura que estamos viviendo. Y es verdad, y así lo ha dicho la Iglesia, que esta es una visita apostólica y para nada política, pero en todo caso, para un país católico como Colombia, mayoritariamente católico, esa visita bajo el lema demos un primer paso, que significa demos un primer paso para abandonar la violencia, para reconciliarnos, para tener un mejor país, realmente es muy significativa. Yo espero que la visita, que se cumplirá entre el 6 y el 10 de septiembre, sea, como es, un hecho histórico que particularmente nos permita reconciliarnos a nosotros. General Naranjo, lo sabía porque tiene otro compromiso, nos habían puesto un límite en el uso del tiempo. También hay una agenda informativa de parte nuestra de Caracol Radio y de Red Más Noticias.
le deseamos el mayor de los éxitos, porque si todo lo que usted ha dicho lo puede llevar a la práctica y ejecutarlo, aunque sea en un porcentaje del 60-70%, pues el país habrá dado un gran salto. Gracias, Darío. Sabemos que tenemos un reto muy grande. El vicepresidente Germán Vargas ha cumplido una tarea realmente muy importante en el tema de la infraestructura, la vivienda, el acceso a bienes, una tarea que le delegó al presidente de la República, y de lo que pueden estar seguros los colombianos es que nosotros seguiremos trabajando con esa misma intensidad, recorriendo y visitando las regiones y particularmente atendiendo estos temas que hoy son un clamor nacional y son los temas que nos permitirán a nosotros realmente asegurar que estamos frente a un proceso de paz que será irreversible. Mil gracias, y la verdad lo que espero es contar con Caracol para que me audite, para que me critique, para que me señale dónde nos estamos equivocando y me dé oportunidad en una lógica de rendición de cuentas de estar diciéndole a los colombianos cómo estamos avanzando en la construcción de un país mejor. Cuente usted con eso, general, usted sabe que está en su casa. Y aquí lo recibiremos siempre con todo gusto, pero también con un ojo crítico y fiscalizador. Muchas gracias, Darío. Es el general, el nuevo vicepresidente de la República, que será designado en los próximos días por el Congreso de Colombia.